Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Buenos días, hoy tenemos el placer de entrevistar a Rubén Padilla, CEO de Sable Resources y director de Millennium Precious Metals, entre otras empresas. La entrevista de hoy la vamos a dividir en dos entrevistas diferentes para dar protagonismo que se merecen a cada una de las compañías. En este primer episodio vamos a introducir a nuestro invitado y vamos a hablar de Sable Resources, que es la compañía donde Rubén es el CEO. Uno de los motivos por lo que me hace especial ilusión este programa es porque Rubén Padilla es un geólogo con muchísima experiencia, miembro de equipos de exploración, responsable del descubrimiento de más de 47 millones de onzas de mineral de un gran pórfido de cobre en el distrito de La Escondida. La Escondida actualmente, para aquellos que no lo sepan, es uno de los distritos mineros con mayor producción de cobre del mundo y vamos a aprovechar para que nos cuente un poco la historia de dicho descubrimiento. Rubén, bienvenido al programa. Aunque ya he realizado una pequeña introducción, ¿te importaría presentarte y contarnos un poco de tu experiencia para la gente que no te conozca? ¿Cómo no, Madeo? Muchísimas gracias por invitarme a participar, a conversar contigo y con tu audiencia. Yo soy Rubén Padilla, un geólogo que nació en Nicaragua hace bastantes años, de mamá nicaragüense, y hasta mi secundaria en Nicaragua y luego hice ingeniería en México. Y después de muchos años hice una maestría y un doctorado en geología económica en la Universidad de Arizona. Trabajé bastantes años con BHP, que es BHP, que es una de las empresas más grandes del mundo. Y ahí tuve la oportunidad mucho de trabajar en cobre y conocer muchos lugares del mundo. Y ahí donde participé, como decías tú, en el trabajo de Escondida, que realmente Escondida es el descubrimiento de un equipo mucho antes que yo naciera en geología. El señor Lowell, Pancho Ortiz, Nivaldo Rojas, Mm. encontraron el distrito. A mí me tocó después trabajar ahí, hacer mi maestría y mi doctorado, y encontramos un nuevo pórfido a la orilla del pórfido que se conocía, que se llama Escondida Este. Y era un pórfido que básicamente era, nosotros en geología le decimos ciego, tenía muy pocas evidencias en superficie, Ujú. pero podemos seguir algunas indicaciones sabiendo que la geología había una evidencia que había una mineralización más joven, de 2 millones de años más joven. Y bueno, después se desarrolló un concepto geológico, si deberíamos de probar, es posible, ya sabes como geología, tal Claro. vez, pero estábamos en un lugar con buena riqueza en la corteza terrestre y valía la pena hacer la prueba. Y unos años después se hizo la prueba y ahora es un depósito enorme, ¿no? De más de 1 billón de toneladas y de bastante valor. Mm. Este, Después de eso fui a Perú a trabajar con BHP, pero empecé a trabajar con AngloGold, que trabajé como 12 o 14 años con ellos. Con AngloGold estuvimos en un descubrimiento en Perú de oro y después nos fuimos a Colombia, donde realmente tuvimos mucho éxito. Encontramos un pórfido que se llama La Colosa de 30 millones de onzas de oro. Es un monstruo. Otro depósito que se llama Gramalote de 5 millones. Y ahí es donde van sumando las onzas, ¿no? De ese montón de onzas en 35 años. Después fui a Canadá a trabajar con el grupo de Osisco. Trabajamos en Windfall y en otros lugares. Y ahora tengo ya hace 4 o 5 años trabajando con Sable. Fui VP de exploraciones y ahora soy el CEO y presidente de la empresa. Soy un apasionado de la exploración minera. Yo creo que el mundo necesita los minerales y necesita gente responsable para trabajar. Y soy también una persona latinoamericana. Qué bueno que nosotros estamos hablando en español porque hay muy pocas oportunidades, ¿no? De uno Ujú. expresarse en su lengua y con Sí. la gente que habla la lengua de uno y compartir las experiencias de uno. Yo No, creo que es... yo sinceramente quiero agradecer, ¿no?, tu tiempo. Si eres una persona muy ocupada, director de bastantes empresas y que seguro tienes muchísimo trabajo y que nos hayas podido dedicar pues este tiempo a la audiencia y una persona con tu experiencia, ¿no?, donde creo que puede aportar tanto al conocimiento, sobre todo a un término educativo para la gente que se está iniciando en este mundo y quiere conocer, ¿no?, y quiere saber. Entonces, empezamos a hablar de Sable Resources. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el objetivo principal de la empresa?
Mira, Sable es una empresa que en inglés se llama Greenfield Explorer. Básicamente es una empresa que busca por nuevos depósitos en áreas que han sido muy poco exploradas o proyectos que han sido muy poco explorados. Hay diferentes formas de explorar, ¿no? Muchas empresas compran un proyecto avanzado o regresan un proyecto que ha sido muchas veces muy explorado, pero nosotros tomamos exploramos grandes terrenos, Sí. buscando cosas nuevas totalmente. Y el objetivo de nosotros es ser uno de los mejores generadores de proyectos, nosotros de clase mundial, ¿no? Y nos enfocamos solamente en proyectos que tienen las características de ser de repente proyectos bastante grandes. Eso viene con la virtud de que podemos encontrar algún depósito de clase mundial, pero también viene con un riesgo especial, porque entre más arriba pones tus ojos, más grande es el riesgo que Claro, tienes en no encontrar nada, ¿no? claro. Pero tenemos una metodología de exploración sistemática que ha sido probada con AngloGold, con BHP, con Cisco, y nosotros tenemos bastante confianza de que lo podemos hacer y tenemos 5 años preparando a Sable para que sea una empresa que esté en la capacidad de hacer eso, ¿no? Entonces Sable es ese tipo de empresa, una empresa con múltiples proyectos de alta calidad, bien financiada y que estamos perforando 5 proyectos en este momento, ¿no? Que es una cosa diferente a muchos juniors. No, sí, sí. A mí una de las cosas que quiero destacar, ¿no? Y que además te he escuchado varias entrevistas y siempre lo resaltas, ¿no? Es que estáis buscando de forma sistemática un depósito de escala mundial. O sea, no os interesa hacer este Greenfield Exploration para encontrar un depósito mediano, sino siempre habéis dicho que si encontráis algo mediano, lo que vais a hacer es evidentemente explorarlo, pero venderlo para continuar explorando e intentar encontrar, por ejemplo, la nueva escondida, ¿no? Um, entonces, a mí lo que me gustaría saber es, porque por un lado pienso de que Greenfield Exploration es algo que tiene mucho riesgo, ¿no? Como tú has dicho, exploráis grandes cantidades de terreno y evidentemente podéis no encontrar nada. Entonces, ¿cómo seleccionáis el terreno o el depósito para tener o que vosotros creéis que pueda haber un depósito de las características que buscáis? Mira, lo primero que hay que hacer es saber lo que quieres buscar, ¿no? Entonces nosotros trabajamos en Latinoamérica con Saibo y en Latinoamérica trabajamos en la zona de las cordilleras, de los Andes o de las cordilleras Madre Occidental en México y los Andes desde Colombia hasta Argentina. Y aquí los depósitos que son más importantes en tamaños se llaman pórfidos y epitermales. Mm. Están asociados, son centros magmáticos que se meten en la corteza y desarrollan en la zona del corazón del magma, desarrollan zonas ricas que se llaman pórfidos y en sus periferias y arriba desarrollan cosas que se llaman epitermales. Y sabemos nosotros, como la Escondida, como Pierina en Perú, o sea, son depósitos, sabemos que se desarrollan monstruos ahí, pero también pequeños. Entonces, primero, saber qué buscas. Después, hay que saber elegir el proyecto, porque hay proyectos que tienen el pedigrí cuando lo revisas, que parece que tienen el potencial de desarrollar algo grande, y otros que claramente desde el principio puedes ver el tamaño que tiene, la intensidad de alteración en la roca, la geoquímica, y decide, bueno, si es un pórfido, si es un epitermal, pero es uno chiquito. Entonces no debe ser el esfuerzo. Entonces debe ser el esfuerzo en buscar de los grandes. Y una vez decidido que buscas y buscar el pedigrí, las características especiales, también es importantísimo saber que estás en una zona que tiene la corteza terrestre en esa región, tiene pedigrí también, ¿no? Si buscas elefantes, como dicen, hay que ir a la tierra de elefantes a buscar, ¿no? Entonces, una vez que tienes esas características, te avientas y empiezas a buscar diferentes formas. Nosotros tomamos muestras de sedimentos de arroyo en algunos lugares porque es difícil buscar en zonas grandes. Entonces, cuando tú Claro. tomas sedimentos de arroyo, el arroyo drena de zonas muy grandes y Ujú. entonces
sabes si la arena tiene unos valores anómalos de los metales que buscas. Y entonces puedes después regresar arroyo arriba para buscar de dónde vienen esos valores y puedes descartar zonas donde no tiene valores. Otras zonas que son muy áridas, por ejemplo, en ciertos lugares de los Andes, utilizamos imágenes de satélite donde podemos, ahora con la tecnología que hay, puedes saber qué arcillas, qué minerales de arcillas de alteración, le llamamos nosotros, ¿no? Hay en las rocas, y entonces son unas indicaciones para ir ahí. En otras ocasiones usamos el método viejo, que es alguien te comenta, oye, hay un proyecto por allá, ¿por qué no te vas a darle una vuelta? O sea, usemos cualquier cosa. Entonces, pero nosotros, o sea, lo que tienes que hacer es que tienes que ver mucho y tienes que filtrar. Claro. Nosotros usamos mucho una cosa que llamamos la pirámide. Si ustedes se imaginan una pirámide que tiene una base muy grande abajo, Ujú. ahí buscamos y buscamos en la base de la pirámide y vemos muchas cosas y esas cosas se van filtrando y dicen, no, parecía bonito, pero no funciona. De vez en cuando, muy pocas veces, dice, vale la pena hacerle trabajo. Y lo pasamos a una siguiente etapa arriba en la pirámide, en una zona más chica. Y entonces ahí decimos, ok, le hacemos trabajo a eso y decimos, oye, aquí hay una cosa que tenga chances de hacer algo que podamos perforar, porque tenga las características. Y le hacemos geofísica, geoquímica, lo que hay que hacer para contestar esa pregunta. Claro. Y pasa muchas veces que después de hacerle todo el trabajo decimos, no hay nada que hacer. Y lo tenemos que desechar. Y un porcentaje pequeño de eso pasa a la siguiente etapa donde sí vale la pena dar unas perforaciones iniciales. Y entonces después le damos unas perforaciones iniciales, muchas veces no para el descubrimiento, sino para contestar otra pregunta. Ahora que lo perforamos y conocemos la tercera dimensión, estas cuestiones tienen las características que nosotros nos imaginamos al principio, de ser una cosa que va a ser un depósito. Y entonces imagínate, vamos filtrando Claro. una cantidad grande de prospectos y nosotros le llamamos en inglés target, son prospectos. Y entonces el ir en una forma sistemática filtrando, viendo múltiples proyectos, va incrementando tus chances de éxito. Y si comenzaste buscando el tamaño adecuado, entonces el hecho de que vas filtrando y que vas que vas explorando múltiples proyectos, van incrementando tus posibilidades de éxito. Muy bien, muy bien. Creo que ha sido una muy buena explicación de cómo una empresa como la de usted, ¿no? Puede llegar o llega de forma sistemática a encontrar un depósito potencial. Entonces, vamos a centrarnos un poco en los proyectos, ¿no? Tenéis proyectos en Argentina y en México. Vamos a empezar por los de Argentina. Cuéntanos un poco, porque has dicho que tienes 4 o 5. Introduce un poco, si quieres, en general lo que tenéis en Argentina y entonces vamos hablando uno a uno un poquito de ellos. En Argentina operamos únicamente en este momento en la provincia de San Juan. Es otra cosa muy importante. La provincia de San Juan es una provincia con una historia minera importante, donde Y porque, las perdona que te autoridades... interrumpa, creo que especialmente en Argentina, por ejemplo, es muy importante la provincia. O sea, cambian muchísimo las normas en la minería de una a otra, ¿verdad? Sí, es muy importante y San Juan es una de las provincias que ha sido minera, que tiene una historia minera y saben ser mineros la gente local. Ujú. Hay grandes técnicos, hay empresas de servicio, y hay una población también que ha vivido y sabe la importancia de la minería. Y realmente es un placer trabajar en la provincia de San Juan. Pero te decía una cosa, un paréntesis también. No es muy diferente a muchos lugares del mundo, pero yo vivo en Estados Unidos ahorita. Hmm. Y, o sea, yo no haría exploración en Idaho, en muchos lugares de Estados Unidos, ¿no? O sea, en Estados Unidos igual, hace exploración en Nevada, en Arizona, Sí, sí. porque hay unas provincias y unos estados que tienen vocación para ciertas cosas. Unos son agricultores, otros son mineros. Hmm. Y entonces en el caso de Argentina, la provincia de San Juan es un placer trabajar en términos de minería. Y la otra cosa que tiene una riqueza que la madre naturaleza le dio con los Andes andinos, de que nosotros le llamamos Mioceno, que es una edad como entre 20 y 5 millones de años, que es una edad muy especial
de los Andes, que fue muy prolífica en depósitos de pórfidos, de cobre y oro, y depósitos de oro y plata. Mm. Y entonces ahí tenemos, primero sabemos que estamos en tierra de elefantes, en depósitos grandes. Ujú. Segundo, tenemos una provincia que permite hacer la exploración en forma responsable, pero se puede hacer los trabajos a tiempo. No tienes que estar esperando años y años para mover Para un los trabajos. permiso. Y luego tienes las empresas de servicio y todo que ahí mismo, no tienes que traer nadie de fuera a Mm. trabajar. Y tenemos nosotros ahorita 3 proyectos grandes. Uno se llama El Fierro, Ujú. el otro se llama La Poncha y el otro se llama Don Julio. Cada uno de estos proyectos tienen propiedades como por encima de las 40.000 hectáreas. O sea, son grandes propiedades Grande, sí. para explorar. Entonces, una propiedad de 40.000 hectáreas permite generar múltiples proyectos, nosotros leemos múltiples Sí, prospectos sí. adentro de esa gran propiedad. Entonces, si describimos ahora del Fierro, después La Poncha y Don Julio, están Perfecto. separados como 100 kilómetros uno de otro. En el Fierro tenemos dos cosas ahorita conocidas. Tenemos un sistema de vetas de plata, oro y polimetálicos. Ujú. Tenemos 14.5 kilómetros de vetas. Hicimos la primera campaña de perforación a principios del año pasado y terminamos en junio, en mayo. Con mucho éxito tuvimos grandes intersecciones, ¿no? 550 gramos en 9.95 metros, 780 gramos en 1 metro y cosas de ese tipo. Y entonces fue buena la perforación y entonces decidimos que este año nosotros trabajamos con el verano y la primavera de Sudamérica, ¿no? Que en este momento está pasando allá. Sí. Entonces estamos en la temporada de campo de Sudamérica, que empieza normalmente en octubre y termina a principios de junio. Sí, porque una de Tuvimos las mucho éxito y cosas, ahora estamos en la siguiente campaña una de de las cosas perforaciones. que te quería preguntar es, entiendo de que estáis muy arriba, ¿no? En todas las imágenes que he visto, entonces no sé si es factible trabajar en invierno allí o no, o podéis trabajar todo el año. Mira, Mira, nosotros no estamos en la cordillera principal, Ajá. estamos la cordillera principal es la que limita entre Argentina y Chile. Muchos depósitos están inclusive en la misma frontera, ¿no? Sí, sí, Compartidos. sí. Filo, Filo, sí, sí. Ajualama, hay varios depósitos que están en Pachón. El caso de nosotros estamos en la parte oriental de la cordillera alta. O sea, entonces, afortunadamente tenemos muy buena logística pero sin embargo, trabajamos como en cualquier lugar de los Andes entre 3.000 metros y 5.000 metros, que es una cosa normal allá, ¿no? Ujú. Es una cosa. Y las temperaturas bajan como a 10 grados Celsius, ¿no? No es que son, Ah, no bueno, son, no son bueno, no cosas, tan mal. no son como en Canadá. Yo he trabajado en Canadá, en Windfall, y eran -40, no -45. Entonces, para contestar tu pregunta, sí se puede trabajar, ¿no? Veladero y esas minas todas trabajan en invierno allá, ¿no? Pero nosotros, las empresas que somos junior, preferimos parar unos 3 meses porque el costo de preparar el campamento para invierno es más alto. Ah, muy bien. Y de preparar las máquinas, hay que hacer preparaciones especiales nada más, ¿no? Para poder Vale. trabajar. Ahora, una vez que tienes un descubrimiento y tienes una cosa grande, no es una cosa bien factible, ¿no? Hacer, Sí. preparar, poner las máquinas en containers, se pone algo para que el agua no se te congele, usas un diésel un combustible no se congela. Entonces, se puede trabajar, en pocas palabras. Entonces, yo espero que tengamos un gran descubrimiento y vamos a tener trabajo continuo, ¿no? Todo el invierno. Muy bien. Entonces, siguiendo adelante, el fierro tiene básicamente dos cosas. Tiene vetas de plata, oro y plomo zinc que estamos explorando. Tenemos 14.5 kilómetros, como 4 kilómetros de eso los hemos perforado a 100 metros y tenemos continuidad. Y ahora estamos perforando hasta 200 metros para ver si hay continuidad. Entonces siempre, como te decía al principio, sistemático.
Perforamos esta primera etapa y ahora estamos en la segunda. La segunda, ya, la primera fue decir, ok, descubrimos algo que vale la pena. Ahora estamos perforando para decir, o sea, ¿qué tan grande puede ser esto? Muy bien. Para nosotros, para que impacte el valor de esta empresa, tenemos que buscar cosas en plata que tienen por arriba de los 100 millones de onzas de plata, para poder tener un valor que impacte el valor de la empresa. Ujú. Entonces, esa es la pregunta que estamos haciendo. Tenemos descubrimiento, ya sabemos. La cosa es si tenemos esa potencial de llegar a eso. Si tenemos, vamos a pasar a una etapa siguiente que es de perforar por recursos ya, para evaluar y medir recursos. Si no tiene eso, vamos a hacer como hemos dicho siempre, hay que hacer un divestment, hay que buscar asociarnos con algo, venderlo con alguien y traer otro proyecto que nos pueda dar el valor que nosotros andamos buscando. Al mismo fierro tenemos un proyecto que empezamos a perforar, ahora pusimos un pre-release que se llama Piros, que es un pórfido, Ajá. y sabemos que tenemos cobre y moli y un poco de oro en la muestra de superficie. Es una cosa grande, tiene 4 por 2 kilómetros el sistema, y sabemos que ese tipo de sistemas pueden generar algo grande. Ahora, no sabemos todavía si tenemos los valores económicos de metales, porque estamos Claro. perforando el primer pozo, pero es el tipo de tamaño, el tipo de sistema que lo puede crear, ¿no? Entonces, ya estamos perforando, ya la máquina está en este momento. El otro proyecto que tenemos un poco al sur, 100 kilómetros, otro pórfido de cobre y oro que se llama Poncha. Ahí tenemos 2 pórfidos, pero vamos a perforar uno comenzando el mes que entra. Llega la máquina a perforar. Es un sistema de pórfido como de 600 por 300 metros con buenos valores de cobre y oro en superficie, emplazados en un cono volcánico de 18 millones de años y el pórfido está metido en medio de eso y con muy buenas características. Y vamos a empezar a perforarlo también. Vamos a hacer la primera sección solo para ver cómo se distribuyeron los valores a profundidad. Y por el otro lado tenemos otro proyecto en Argentina que se llama Don Julio, con 60.000 hectáreas, que tenemos un JV con South32. South32 es de las empresas más grandes del mundo de metales base. Ujú. Esta es una empresa que tiene una grande producción y un valor billonario en el mundo con bastante Sí. cash. Y nosotros decidimos asociarnos con ellos en un proyecto en el que hicimos nosotros 4 años de trabajo. Era un proyecto que se trabajó por varias empresas antes, en un lugar muy chico. Pero Sable es la única empresa que decidió hacer un trabajo de cartografía, de geofísica, de mapeo, al punto que pudimos interesarnos en la empresa más grande del mundo que se asociara con nosotros. Entonces ahorita nosotros manejamos el proyecto. Ujú. South32 da el dinero y nos da a Sable además 10% sobre la administración, 10% de lo que se gasta. Y South32 puede llegar hasta 65% invirtiendo a 14 millones de dólares americanos ahí. Hemos generado bastantes ya targets de proyectos de prospectos de perforación. Tenemos 7 en este momento y este año estamos perforando 3. Tenemos ya una máquina perforando en este momento y va a haber otra perforadora viniendo en 2 semanas. Y estamos ahí otra vez 3 targets de porfio, de cobre y oro, con muy buenas características. Entonces, como puedes ver, tenemos 3 en perforación en Don Julio, uno en la Poncha, piros en el fierro y las vetas del fierro también. Muy Son bien. 6 targets que estamos perforando, todos con características no sé, en cualquier momento podemos tener una sorpresa porque todos han sido filtrados para ser de alta calidad. Y otra cosa buena, Amadeo, es que tenemos el dinero para hacer el trabajo, ¿no? Sí, eso es un aspecto muy importante, ¿no? En la exploración, porque al final la exploración, pues, gasta dinero, ¿no? ¿Cuánto tenéis ahora en caja? ¿Y podéis hacer Mira, todo esto que queráis? nosotros a final de enero del año pasado, que medimos así en cuatrimestre, medimos nuestra finanza, teníamos 24 millones de dólares canadienses. Debemos Ujú. tener como unos 22 ahorita, ¿no? En el banco. Y tenemos acceso a los 14 millones de americanos, que son 18 más o menos canadienses, de la asociación que tenemos con South32. Ahí vamos sumando ya, ¿no? Estamos Claro, 28, 30, 40. claro. Y somos dueños de unos NSRs, unas regalías
de algunas propiedades que teníamos antes en British Columbia, que también podemos vender para capitalizar. Entonces, tenemos suficiente dinero para explorar los proyectos que tenemos por los siguientes 2 años. Muy Y bien. eso es una tranquilidad, ¿no? Porque podemos estar Claro, enfocados en hacer el trabajo y no estar enfocados en estar haciendo levantamientos de dinero y diluir la empresa más. claro, claro, claro. Yo, en este sentido, tengo un par de preguntas. Uno es, ¿cómo os afecta el hecho de que estemos en un periodo inflacionario, ¿no? Tan grande? Hemos visto, ¿no? Los resultados de la inflación que ha habido y los próximos que seguramente va a seguir. ¿Cómo os puede afectar esto a una empresa de exploración pura y dura? Hay dos puntos que yo veo en eso, ¿no? Uno es a nivel operacional. Cualquier persona se ve afectada porque tus costos se ven afectados de alguna forma. Las perforaciones suben de costo, el valor de nuestros costos más grandes son perforaciones, ¿no? Es barrenación. Entonces, eso se inflan un poco los costos. Y por otro lado, es beneficioso para las empresas que buscan oro, porque sabemos que el oro es un lugar que la gente usa para, como una zona de guardar el valor de su Claro, dinero. claro, Entonces, por un lado es bueno porque hay más interés en invertir en cuestiones de metales preciosos, y por otro lado un poquito perjudicial porque todos a nivel personal y empresarial claro. nos vemos afectados por cambios de costo. Vale, entonces, otra pregunta es, y esto es más que nada porque es un programa educativo, ¿no? Yo he visto, y la mayoría de empresas de exploración así lo hacen, se reportan normalmente como plata equivalente, ¿no? Todos los perforaciones. ¿Qué es lo que realmente se debe incluir? ¿O puede explicar usted el concepto, sobre todo para la gente que está iniciándose en este mundo y quiera entender? Sí, y buena pregunta esa para que la gente siempre entienda, para que como dicen, no le den gato por liebre, ¿no? Ajá. Es que, o sea, puedes poner el equivalente del mineral que es el principal. El principal es porque tiene, digamos que tu valor en 2 metros de perforación, si tú multiplicas el contenido de ese metal, de la plata, por el valor que son $20, pongámoslo, Ujú. y agarras y dices, bueno, el 90% del valor que tengo aquí es plata, pero además tengo dos minerales que son plomo y zinc y oro, que cuando yo haga el concentrado, cuando yo haga la recuperación en una planta, si algún día es mina, Ujú. yo puedo concentrar una cosa que se llama un concentrado, concentras los sulfuros que tiene la plata, o los sulfosales. Y en ese concentrado también la, vienen el plomo y el zinc y el oro. Entonces lo puedes agregar, porque sabes que va a salir con el mismo proceso metalúrgico. Muy bien. Entonces lo que hace es decir, bueno, yo sé que va a salir, entonces agarro la plata, la multiplico por $20, agarro el plomo, lo multiplico por $1, la libra y el zinc y el oro, y entonces lo sumo, digo, bueno, porque yo sé que a final de cuentas en el concentrado final van a salir, pero no podría poner otro metal, por ejemplo el cobre sería complicado a veces, ¿no? Porque no es imposible, pero tendrías que hacer otro proceso Otro diferente. proceso. Entonces, por ejemplo, si hablamos de plata, ¿no? Que has dicho, ¿cuáles serían los metales que Lo- no se lo- debería los, incluir? típicos, los típicos que puedes incluir son el plomo, el zinc y el oro. Y el cobre se incluye, casi todo el mundo lo incluye, aunque la recuperación va a ser más baja en el proceso que usas para sacar la plata. Muy bien. Entonces, si saca el 60% del cobre, pues también está bien. Claro. Y si fuera un depósito de cobre, diría, sería lo opuesto. No, no podrías incluir plata, zinc. Fíjate que interesante, las minas grandes de cobre como concentran normalmente los elementos, son los elementos que se concentran, son básicamente cobre y oro y molibdeno. Ujú. Y la plata es un subproducto. Sí. Hay depósitos Mantos Verdes, por ejemplo, en Chile, que tiene un streaming con los Gold Royalty. Y entonces
la plata sale como un subproducto y lo venden después como un subproducto. Pero en los pórfidos lo clásico es cobre, oro y molibdeno. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, hablamos un poco de la acción, ¿no? La acción de Sable ha bajado mucho en el último año, ¿no? Todo y el trabajo que estáis haciendo. ¿Qué crees que es lo que no le ha gustado o no ha entendido el mercado de Sable en estos últimos meses? Yo creo que el proceso de exploración es un proceso largo y la gente se cansa. Nosotros pasamos 5 años generando un portafolio de proyectos en Argentina, como te decía, como 160.000 hectáreas. En México tenemos 1.1. Y es un proceso de que no es emocionante al principio, ¿no? Porque realmente la gente que le diga, oye, ando haciendo cartografía, tomando muestras y después voy a perforar. Y entonces, yo creo que la gente hasta este momento, había muy pocos inversionistas que conocen lo importante que es generar un buen portafolio y ser sistemático. Yo creo que hasta este momento la gente va a empezar a darse cuenta, ok, esta gente ya pasó la etapa de generación al principio, ahora está en la etapa de perforación, en el triángulo que te platiqué, Ujú. sistemático. Entonces, ahora es cuando Y viene la emoción. ahora cuando viene la emoción, estoy viendo, por ejemplo, ahorita que la acción está a 2.35, Ujú. ha subido de ayer, desde los últimos 2 días, ayer subió 10%, hoy estamos a 7% por arriba, o sea, hemos subido casi 20% en 2 días, ¿no? Sí, bueno, pero estos días, entre la guerra y todo, es que no se le puede hacer caso absoluto. Pero también yo creo que, o sea, mira, la valoración final que uno tiene que tener es Ajá, un descubrimiento. Ahorita la valoración que la gente le da es una especulación de decir, bueno, claro, estamos. Esta es claro. la forma que yo lo veo. Estáis en Mira, un nosotros somos una estáis muy empresa de descuento. 270 millones de acciones, casi 300 millones de acciones. Digamos a 20 centavos promedio Mm, canadiense, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos un depósito de los que nosotros queremos encontrar, que son 100 millones de onzas de plata o 2 millones de onzas de oro o un depósito de múltiples millones de toneladas de cobre y oro. Entonces las valoraciones de estas cosas es cuando realmente vienen, puedes tener 300, 500 millones de dólares, 1 billón de dólares. ujú, Y entonces la valoración en este momento es cuánto la gente confía o cree, o sea, la confianza en una empresa de exploración nunca es 100%, pero cuánto la gente piensa que tenemos buena oportunidad de encontrar un depósito de este tamaño. Entonces la gente que está ahorita tomando la iniciativa de participar con nosotros, dice, bueno, voy a pagar 20 centavos, 40 centavos porque espero que llegue a $1, ¿no? Me imagino que es lo que la gente puede pensar en cualquier tipo de depósito que buscamos. Entonces, las acciones van a estar fluctuando dependiendo cuánto la gente ve que estamos perforando 5 proyectos y mañana sale una perforación con buenos resultados, va a volver a brincar a 50 centavos, a 40, claro, pero solo es cuando tenemos un descubrimiento. Yo, por ejemplo, solo me fijo en eso. Yo creo que el valor que yo busco es un valor intrínseco, que el mercado no pueda cambiar como especulación, sino que tú digas, ya tengo un depósito con tantas millones de onzas o con tantas millones de toneladas, con cobre y oro. Y entonces, las valoraciones ahorita este, son fluctuaciones del mercado, ¿no? claro. Ruido. Y yo lo veo más bien es una oportunidad para entrar, ¿no? No, claro, claro. Y más si estáis perforando y tenéis buenas vibraciones, digamos, de que salga algo, es una oportunidad. Entonces, para mirar, digamos, de convencer a gente indecisa, ¿no? ¿Qué es lo que puedes esperar la gente en este 2022? Alguien que entre ahora, ¿no? Durante este año, ¿qué es lo que pueden esperar en Sable? Pueden esperar la respuesta sobre el fierro, sobre las vetas de plata, oro, plomo y zinc, que si va a ser una cosa del tamaño que buscamos de 100 millones o va a ser una cosa más pequeña. En cualquiera de los dos temas, si es una cosa grande de 100 millones, sabemos que la valoración que buscamos intrínseca ya va a existir y entonces podemos darle un valor realmente
sólido a la empresa. Si no, hay que vendérselo o asociarse con otra empresa y eso también trae valor. Estamos perforando 5 depósitos de cobre y oro con características de grandes depósitos. Hay que demostrarlo con perforación y no es seguro, en exploración no hay nada seguro, pero son depósitos que han sido filtrados con gran calidad, de una forma sistemática. Y si uno de ellos, no digamos 3, pero uno de ellos tiene las leyes de cobre y oro que hacen atractivo un depósito económico, la gente que conoce en el mercado, las empresas mineras, van a empezar a ponerse realmente a seguir a Sable y entonces va a haber una valoración intrínseca que no de 20 centavos, sino bastante más de 20 centavos. Bastante más. Entonces, estamos activos y la respuesta es esta. En cualquier momento puede cambiar el valor porque estamos haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Muy bien. Entonces, para aún dar un poco más de confianza a la gente, ¿qué querrías destacar del management de Sable? Nos has hablado mucho de ti, no te hemos conocido, hemos visto toda tu experiencia. ¿Quién más tienes el equipo que aporta valor? Mira, la gente que aporta más valor son la gente que están en terreno. Tenemos un vicepresidente de exploraciones que se llama Luis Arteaga, una persona con una pasión enorme por el descubrimiento y con una capacidad técnica tremenda y una dedicación al campo de primera calidad. Tenemos un equipo de campo en Argentina de gentes locales de San Juan, que también, sobre todo una actitud y una responsabilidad para el descubrimiento y hacer las cosas bien hechas, que son admirables, ¿no? Yo siento privilegiado de tener el equipo con el que trabajo, ¿no? Porque los depósitos son buenos, los proyectos, pero todo ha nacido de gente, ¿no? Gente, Claro. lo más importante en este negocio, tal vez en cualquier negocio, son los individuos y nosotros tenemos el privilegio de tener un equipo relativamente pequeño, pero de muy alta calidad. Muy bien. ¿Y qué crees entonces? Muy bien, la fortaleza es la gente y es la experiencia que tiene. ¿Cuál tú crees que es lo que como equipo deberíais mejorar? Pues la verdad es que nosotros estamos haciendo las cosas bastante bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy Sí, bien. Buena respuesta. sí. Ah, entonces, ¿qué porcentaje de acciones tenéis los directores y management? Tenemos 11% de la empresa, Bueno, skin in the game. directores y manager, que es Skin in the game. un valor bastante importante, ¿no? Sí, no, al final los accionistas lo que tienen que querer, ¿no? Es que vosotros estéis implicados para que al final seáis millonarios y la empresa va bien, ¿no? Esa es Así es. la idea. Y también que la gente sienta que cuando hablamos de los inversionistas, hablamos de nosotros, Claro, porque nosotros claro, somos inversionistas, ¿no? claro, claro. Los primeros interesados en no diluir. Sí. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeu Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.